Después del triunfo de los liberales en 1857, hubo la posibilidad de ejercer las leyes de reforma. Después de que se pasó un tiempo de mucha paz, Sebastián Lerdo de Tejada intentó reelegirse como presidente y en 1877 Porfirio Díaz no lo permitió, levantándose en armas para impedirlo. Porfirio Díaz así abre paso a ocupar la presidencia de la nación, dando inicio a la etapa muy famosa en México conocida como el Porfiriato. Aquí vamos. Soy José de la Cruz, Porfirio Díaz a sus órdenes. Conoce mi historia, hombre, antes de que me condenes. Nacido en Oaxaca, un 15 de septiembre, para hacer que a mi presencia todo enemigo tiene. Buenas tardes tengan todos ustedes, jóvenes y personas que están viendo el video del día de hoy. El día de hoy veremos el tema la restauración de la República y el Porfiriato. El aprendizaje esperado nos dice que analicemos la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que sin más, comenzamos. La muerte de Maximiliano marcó una nueva etapa, una etapa que se conoce como la restauración de la República. Juárez regresó a la presidencia, convocó elecciones y resultó ganador. Juárez se presentó al poco tiempo después, en el 72, como candidato a la presidencia. Había dos contrincantes para él en aquel tiempo. El resultado de estas elecciones de 1872 da como resultado ganador nuevamente a Juárez. Esto causó indignación y descontento dentro de los dos actores políticos que estaban participando también por la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada y principalmente aquel joven general llamado Porfirio Díaz. Díaz llamó a Benito Juárez dictador y así él promulgó el Plan de la Noria. ¿De qué se trató el Plan de la Noria? Pues para saberlo, aquí les va una canción. Les voy a contar una vieja historia de una rebelión, el Plan de la Noria que el general Díaz tramó con euforia. Don Benito Juárez era el presidente, siempre reelegido, lo quería la gente, pero su enemigo pensaba diferente. No a la reelección, ese era su lema. Miren qué hablador, no se mordió la lengua, pues cuando él gobernó, de eso no se acuerda. Al primer ministro Lerdo de Tejada le salió lo listo, se unió de volada, no tenía previsto que ni sirvió de nada. Las fuerzas juaristas frenaron la afrenta, el general Díaz perdió la revuelta, sus ideas de gloria quedaron disueltas. Pero de repente cambió la jugada, muere el presidente, suple de Tejada, pero el inocente no se imaginaba que ahora su oponente algo ya tramaba. Esa rebelión la cuento mañana, pues esta canción aquí ya se acaba. Y pues como dice la canción, básicamente el Plan de la Noria fue una estrategia en contra de la presidencia de Juárez. Obviamente esto porque se había reelegido. Porfirio Díaz perdió la batalla. Juárez vuelve a resultar ganador, pero su salud iba a declinarse. Benito Juárez muere y de nuevo se hacen elecciones, pero por la derrota de Porfirio Díaz, este no pudo participar en las elecciones de cargo a la presidencia. Al no haber competidores y Sebastián Lerdo de Tejada ser el único a cargo de una posible presidencia de México, pues él queda con el nombre o el mote de presidente de la República. Díaz no pudo participar porque se encontraba deteriorado económicamente y militarmente debido a la guerra que hizo en el Plan de la Noria. Sebastián Lerdo de Tejada está en el gobierno de 1872 a 1876. Podríamos platicar a grandes rasgos de las características de la restauración de la República. Todo esto se da antes de la llegada de Porfirio Díaz en 1876. Ya el país demográficamente era un país disgregado, o sea, estaban más separados que Talía y su hermana. Chiste súper de señora. Benito Juárez trató de resolver esta situación antes de su muerte. Juárez intentó resolver toda esta situación a través de campañas de inmigrantes europeos. No pudo. Se buscó fomentar la propiedad. Se vendieron muchos terrenos baldíos, pero ni así hubo la posibilidad de tener mejores condiciones económicas. Este fracaso del proyecto se debido principalmente a que los trabajadores del campo no mostraban interés en convertirse en pequeños propietarios o pequeños negociantes, estaban acostumbrados al trabajo rudo. Un aspecto importante durante este periodo fue la educación. Juárez había visto que un punto importante
para quitarle poder a la iglesia era quitarle la educación. Por esta razón se cierra la Real y Pontificia Universidad de México. Se llevan a cabo entonces la apertura de distintas escuelas como la Escuela Preparatoria Nacional. ¿Cómo fue esta escuela? La escuela preparatoria se convirtió en una institución fundamental para el plan educativo del gobierno y la vieja tradición liberal de los institutos científicos y literarios se incrementó considerablemente. Juárez había reducido las deudas a través de la minería, el transporte y las comunicaciones comerciales. Todo esto denotó en una mejora económica. Así se alcanzó cierta estabilidad y credibilidad financiera. Obviamente esto al permitir la entrada de inversiones extranjeras al país. Para 1876, Lerdo de Tejada había mandado a convocar elecciones. El presidente obviamente buscó, como ya lo hemos dicho, su reelección. El general Porfirio Díaz promueve un nuevo plan, porque para todo tenía que haber un plan. El plan de Tuxtepec. ¿De qué se trató? El plan de Tuxtepec, lanzado por Porfirio Díaz en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia de la República, reconoce la Constitución, las leyes de reforma y proclama al general Porfirio Díaz como líder del movimiento. Fue una declaración que buscaba destituir al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue elaborado por Porfirio Díaz y anunciado el 10 de enero de 1877 en el municipio de Villa de Jotitlán de San Lucas, Tuxtepec, Oaxaca. Díaz ocupó la capital el 24 de noviembre de 1877. Convocó a elecciones al entrar a la Ciudad de México y en 1877 comienza su primer periodo como presidente. Las primeras acciones de Díaz estuvieron encaminadas a pacificar al país, o sea, tranquilizarlo para concretar proyectos, como la construcción del ferrocarril. Símbolo indiscutible de la reactivación económica de estos años fue el ferrocarril. Cuando Díaz llegó al poder, México solo contaba con 640 kilómetros de vías férreas que comunicaban a la capital con el puerto de Veracruz. Al término del porfiriato, en 1911, más de 19,000 kilómetros comunicaban a las ciudades y regiones de mayor importancia. En 1880, Díaz, para hacer creer que estamos haciendo una democracia, convoca elecciones. De ahí vienen muchos candidatos. El más importante que vamos a mencionar es el ganador, Manuel González, allegado a Díaz. Qué raro, ¿no? Las elecciones se llevan pacíficamente, como en muchas décadas no se había hecho. Como ya sabían, o como ustedes pueden deducir, Manuel González, allegado a Porfirio Díaz, es ganador. Le decían el manco porque pues, no tenía un brazo. Él, como les digo, era un candidato de confianza de Porfirio Díaz. Él iba a gobernar a expensas de lo que le dijera Porfirio Díaz. Aunque no estuviera de presidente, realmente el del poder era Porfirio Díaz, el mero mero pues. Lamentablemente, Manuel González, el nuevo presidente, se vio afectado por muchas polémicas, sobre todo con la prensa. Se supone que él había pedido dinero prestado a Gran Bretaña porque había despilfarrado mucho dinero. Estas publicaciones dañaron mucho la imagen del presidente. Al final de cuentas, algunas investigaciones dicen que han demostrado que todas las acusaciones que se le hicieron a Manuel, el presidente Manuel González, eran hechas y elaboradas por Porfirio Díaz, su amigo. Pues bien, aunque Díaz promovió a su compadre para que fuera presidente, pues fue el mismísimo Díaz quien urdió una campaña de desprestigio en contra de González, que es que para que no le agarrara gusto a la silla presidencial. Así que con la ayuda de su futuro suegro, don Manuel Romero Rubio, magnificaron los errores de la administración de González, enfocándose principalmente en la corrupción y los asuntos de faldas. A pesar de que González siempre supo que su compadre lo había acabado, nunca le reclamó nada. Parecía un acto de lealtad, pero a mí me parece más un acto de agachón ante el poderoso. ¿Ustedes qué opinan? Y en 1884, él, zapatitos pa' qué los quiero, se fue, volviendo como presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entendió que la paz iba de la mano con la debilitación del poder del ejército. Así que dividió al ejército en no más de 150 personas por grupo, porque si había alguna revuelta y cualquier ejército quería levantarse en armas, tenían que juntar a más personas y esto requeriría más tiempo y la supervisión de Díaz siempre iba a estar atenta. Y es así como él mantenía el control militarmente en el país. En el segundo periodo de Porfirio Díaz
hubo una crisis económica mundial. El dinero de la nación disminuyó. No hubo mucha recaudación de impuestos. Por lo tanto, se pidió mucho dinero al extranjero. A pesar de todo esto, Díaz logró mantener el país a flote. ¿A través de qué? A través de fortalecer la recaudación de impuestos. ¿Con qué? Con el Banco Nacional de México. ¿Y cómo era la economía en aquellas épocas? Uno de los elementos de desarrollo económico más importantes durante el Porfiriato fue la construcción del ferrocarril. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se logró un crecimiento económico vertiginoso. 25,000 kilómetros de ferrocarril unieron a un país atravesado por cordilleras y sin ríos navegables. Los cambios económicos contribuyeron a la consolidación del Estado. Hubo ganadores y perdedores. El gobierno malbarató los terrenos públicos. Agricultores privados usurparon las tierras de muchos pueblos. Aumentó la inversión nacional y extranjera en la agricultura, pero la mayoría de la gente del campo no se benefició del progreso. La paz durante la época de Porfirio Díaz, o sea el Porfiriato, tuvo una consecuencia en la explosión demográfica. Durante el Porfiriato, la población de México aumentó notablemente al pasar de 9 millones de habitantes en 1877 a 15 millones al finalizar el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Con todas estas condiciones hubo una movilidad social, consecuencia de la estabilidad y el crecimiento económico en México. Esta movilidad ocasionó una migración del campo, o sea, la gente que nacía en el pueblo se iba a la ciudad. El número de ciudades entonces pasó de 22 a 29 en las 3 últimas décadas del siglo XIX. Es así como aquí en México surge la clase obrera, algo que en Inglaterra se estaba dando. Como este nuevo tipo de sociedad nace después de todas las reformas liberales, de todas las leyes de reforma y de todo el despapalle que hubo en aquella época, la Constitución de 1857 no velaba ni protegía por los derechos de esta clase social emergente. Las condiciones de trabajo eran paupérrimas. Las personas eran realmente maltratadas. Porque tenían jornadas de trabajo muy largas, de 10 y de 12 horas. Estaban muy mal pagados, les llegaban a pagar solamente hasta 7 centavos por largas jornadas de trabajo. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. Los obreros, de esta manera, comenzaron a organizarse formando pequeños grupos de apoyo para proteger sus derechos o apoyarse entre sí. ¿Y por qué? Porque en Europa venía información de que allá se estaban comenzando a dar movimientos obreros que exigían los derechos. La clase media urbana estaba integrado tanto como por hacendados y sus familias como por extranjeros. Había de todo. Profesionistas y comerciantes se beneficiaban de la apertura hacia el exterior, o sea, con los demás países, promovida por el gobierno de Porfirio Díaz. Es así como con el paso del tiempo, esta clase se convertiría en un poder muy fuerte. Lamentable para Díaz, esta clase social se convertiría en un dolor de cabeza para finales e inicios del siglo XX. A pesar del clima de estabilidad que Porfirio Díaz promovía en todo el país, hubo una serie de levantamientos. No toda la gente estaba contenta con este tipo de gobierno. Estos levantamientos exigían una autonomía en los municipios y derecho al sufragio. Otros velaban por los intereses de sus campos. Los obreros también solicitaban mejores condiciones de trabajo. Exigían así la disminución de impuestos para la clase media. Hubo otras regiones en el país que siempre mantuvieron movimientos armados, a veces de forma esporádica, pero durante todo el Porfiriato siempre fueron muy constantes. Una de ellas fue la Guerra de Castas. Durante la primera década de dicha guerra, se registraron alrededor de 250,000 muertos y a finales de esta solo habían 16,000 habitantes en la península de Yucatán. La otra, la Guerra Yanqui. ¿Qué pasó con la Guerra Yanqui? Lo que particularmente los yaquis y los mayos estaban demandando era su reconocimiento como nación, como una comunidad que se da su propia forma de gobierno, se impone sus propias reglas y controla su territorio. De nada sirvió fusilar a Cajeme. El tal Tetaviate nos resultó igual de hijo de la mañana. Tetaviate, Cajeme, es igual entre los yaquis, todos son tetaviates o cajemes. Luchan por el valle que dicen que les dio Dios. Pero que les quitó Lerdo y ya no lo van a recuperar. ¿Con tetaviate o sin tetaviate? El paisaje urbano y rural en México sufrió grandísimas transformaciones en la década de a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una de ellas fue el ferrocarril.
¿Cómo se dio la introducción del ferrocarril a México? Modernismo y progreso otorgaban al gobierno de Porfirio Díaz la justificación para su alabada prosperidad. Al finalizar 1876, año de su llegada al poder, la línea Ciudad de México a Veracruz vía Orizaba, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, era la más importante del ferrocarril, pero tenía solo 680 kilómetros. Para 1910, Porfirio Díaz había logrado construir 20,000 kilómetros de líneas ferroviarias, con la participación, por supuesto, de la oligarquía nacional y de la inversión extranjera. Como lo ven, esto dio un giro completo a la vida de la nación. Así que se planificaron muchísimas más rutas para tener comunicado a todo el país. Todas estas creaciones hizo que se pudieran comercializar más productos, lo cual generó que los precios bajaran y la calidad aumentara. El desarrollo económico así impulsó nuevas zonas productivas y centros urbanos. Se creó entonces un mercado más sólido en el Porfiriato. La economía del país mostró un crecimiento constante. Esto consolidó el régimen de Porfirio Díaz, si lo podríamos llamar así. Uno de estos ejemplos de crecimientos fue la Ciudad de México. Se crearon en la Ciudad de México algunos fraccionamientos. Construcciones como el edificio postal y el Palacio de Bellas Artes reflejaban el crecimiento a nivel mundial de nuestro país. Es así como Porfirio Díaz, durante más de 30 años, con sus acciones consolida a un país con relativa paz, con crecimiento económico y un crecimiento tanto de población y en el aspecto de las ciudades. Pero, lamentablemente, todas estas condiciones favorables que se daban en aquellos tiempos no llegaban a toda la gente. Es así entonces como llegaríamos al final de estos temas. ¿Qué haremos durante la semana? Bueno, en la primera sesión trabajaremos con la actividad de clase invertida que se presenta aquí en pantalla. También durante las siguientes sesiones nos concentraremos mucho en realizar la actividad 52, que es un crucigrama referente a conceptos de todo el porfiriato. Haremos también un hexagrama. En la última sesión haremos la actividad 5, que es un diagrama de flujo. Ustedes tendrán la tarea de registrar los aspectos más importantes para poder observar cómo creció México económicamente en la época de Porfirio Díaz y todos los aspectos importantes de la restauración de la República. Muy bien, jóvenes, espero que las dudas hayan sido disipadas, que cualquier duda que haya generado este video la puedan poner en los comentarios o la lleven al salón de clase. Esto fue todo de mi parte. Bye bye.